Amén, hermanos. Busque rapidito el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 25. Proverbios 16, 25. ¿No trajo Biblia, hermano? No, es que no traje los... Ah, Que esto es solo para ver lejos. ok. Esta no alcanza de aquí letras grandes. No. No. Ahí pida copia. Sí, Ok, la hermanos. otra vuelta traigo. Que trae sus lentes. Sí. Amén. ¿Lo tenemos? Sí. Proverbios 16, 25. Como es un solo versículo, lo va a leer primero su servidor y de ahí lo leemos todos juntos. Amén. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Leemos todos juntos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos revela los misterios incluso de nuestra misma vida. Gracias, Señor bendito, porque podemos confiar en tu palabra y sabemos que es la única guía y la única luz que tenemos. Estamos tan agradecidos, Señor, porque es tu presencia la que llena este lugar. Pedimos que sea tu Espíritu en esta hora manifestándose, porque queremos aprender de ti, queremos cambiar, queremos vivir a tu manera, Padre, queremos ser obedientes a tus mandatos. Prepara nuestros corazones, limpia, Padre bendito, nuestra mente, no permitas que el enemigo meta sus manos. Gracias, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden acomodarse, hermanos? Sermón especial, porque hoy no vamos a ver Job. Amén. Amén. El tema, guiados por Dios. Yo quiero que usted piense en la pregunta que le voy a hacer. ¿Usted cree que su vida está siendo guiada por Dios? Piense, no responda, solo piense. Porque la Biblia nos enseña que muchas veces nosotros creemos que el camino que llevamos es el correcto. Pero nosotros nos damos cuenta que a la luz de la palabra hay muchas veces que el camino que nosotros llevamos es un camino de muerte. Pero qué bendición que el Señor es el único que nos puede revelar cuál es el camino del hombre. Es interesante ver las palabras de nuestro Señor cuando Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a llegar al cielo o al Padre si no es por Él. ¿Qué implica esto, hermano? Que no hay caminos donde el ser humano diga que está en lo correcto, más que seguir a Cristo. He ahí la importancia de ser guiados por Dios, de ser guiados por la palabra, de presentarnos delante del Señor y declararle nuestra vida, declararle cómo estamos en realidad. Porque triste y lamentablemente el ser humano está lleno de mentira, está lleno de odio, está lleno de maldad. Dice la Escritura en Romanos 3, 9 en delante, que no hay ni aunque sea un ser humano justo, que todos nos desviamos, que somos sepulcros blanqueados, que no hay nada bueno y que no buscamos de Dios. Entonces la Biblia nos dice que dentro de nosotros no hay nada bueno. Es importante ver una de las enseñanzas que la Biblia enseña en el libro de Éxodo, cuando Moisés mete su mano en el costado, cuando está haciendo las señales, la saca y la saca llena de lepra, sucia, blanca, una mano fea, destrozada, y nuevamente la vuelve a meter y dice, y la vuelve a sacar y ya está limpia como era al principio, y dice: este mensaje, esto es de Dios. Señal del Señor. ¿Qué cree que significa? Que en nuestro corazón sin Dios estamos mal.
Es la importancia de ser guiados por Él. Y el versículo 25 nos enseña que no importa qué pensemos, si no es bajo los regímenes o la voluntad de Dios, estamos en un camino equivocado. Y ahí una de las enseñanzas tan grandes, cuando la Biblia nos enseña que no tenemos que pensar por nuestras propias opiniones. Tenemos que dejar que sea el Espíritu que nos guíe y nos transforme. Vea lo que dice Proverbios 3, del 5 al 8. Un versículo que yo siempre trato de llevarlo en mi vida, porque sé que hay demasiada maldad en mi corazón. Sé que dentro de nosotros el bien no está, y lo único que puede cambiar eso es pedirle de esta forma al Señor. Dice el verso 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Generalmente, hermano, cuando encontramos dificultades en el camino, nosotros solemos acudir, algunos a Dios, algunos al vecino, algunos al predicador, algunos a los hermanos. Pero nosotros tenemos que entender que al final de todo, el que tiene la última palabra para nosotros es Dios. Cristo es el único que nos puede decir cómo verdaderamente tenemos nuestra vida. Y es una alegría, yo no sé si usted no se goza, pero es una alegría saber de que a pesar de que nosotros somos malos, a pesar de que usted no sabe qué está pensando su compañero, su hermano en Cristo que está a la par, a pesar de que usted no sabe que su pareja está por un camino equivocado, la Biblia nos enseña que Dios conoce al ser humano y es el único que nos puede cambiar. Amén. Gracias al Señor porque Él conoce nuestros pasos. Vamos a ver un par de puntos. El primero, debemos hacer un alto en el camino y evaluar en qué camino andamos. ¿Se acuerda la pregunta que le hice? Ahora bien, es importante que entendamos, hermanos, que la Biblia nos va a mostrar cuál es el camino correcto y en qué camino estamos. Primero, puede que creamos que nuestra vida y comportamiento son buenos, pero quizás no están conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que nuestras actitudes son las correctas. Y la Biblia nos enseña y también nos dice, aquel que piense que está firme y recto, que tenga cuidado de no caer. Pablo interesantemente menciona unas palabras y él dice, siendo yo heraldo de mucho, temo que vaya a ser desgajado, dice, que vaya a ser eliminado, dando a entender que porque él corregía a tantas personas, él decía en su corazón, como a mí nadie me corrige, puede ser que yo ya esté desviado. La importancia, hermano, de cada día, en la mañana, en la noche, estar delante del Señor, de preocuparnos por estar con sus cosas, porque entre más estamos con una persona que conoce la verdad, que sabe guiar, más vamos a la victoria. Pero entre más nos alejamos de la presencia del Señor, menos victoria hay para nosotros. Tomamos decisiones equivocadas, hacemos cosas que no debemos y llegamos a puntos donde decimos, siendo cristiano, ¿por qué he caído tan bajo? ¿En qué momento me equivoqué en mi vida? Nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos dice en Proverbios 16:25, porque nos dejamos llevar por nuestros caminos. Y en Proverbios 3:5 nos dice, no confíen ni aún en ustedes mismos. Confíen en Jehová y temen a Él. Es bien importante, hermanos. Tengo 3 cosas que anexar a lo que acabo de decir. La primera, debemos evaluar nuestros caminos. Hay un versículo en Cantares que dice, escudriñemos nuestros caminos
y volvamos a Jehová y levantemos nuestras manos al Dios de los cielos. Pero es importante entender por qué antes de levantar nuestras manos escudriñemos nuestro camino. ¿Usted sabía que Dios acepta nuestras manos en altos como nuestro corazón? Y cuando usted anda pensando cosas negativas o anda por caminos que no le agradan a Dios, usted está levantando manos sucias. Por eso la Biblia dice, levanten manos santas. Levanten su corazón en la voluntad del Señor. ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos que empezar a escudriñar. Tenemos que hacer memoria qué somos, qué éramos y qué queremos ser. Yo siempre he tenido en mi mente y en mi corazón de que no es como empezamos. Porque cuando nosotros empezamos bien, con gozo, con alegría, queremos un ministerio, queremos esto, queremos agradar a Dios de muchas formas, pero con el tiempo todo eso se va cayendo. Y el ejemplo más grande que la Biblia nos enseña es la vida de Salomón. Él empezó súper bien, tanto que Dios le dijo, tú vas a tener una sabiduría que ningún hombre tendrá, ni ahorita ni después, como rey. ¿Y cómo terminó? Para los que son estudiadores o leen la Biblia, terminó mal, adorando dioses ajenos, cayendo en la idolatría, metiéndose con personas y mujeres que Dios anteriormente había prohibido. No es como vamos a comenzar. ¿Qué le quiero decir? Que no se sienta mal porque usted está en un pecado, porque está en una situación, porque hablan feo de usted. Siéntase orgulloso de que usted pertenece a un Dios que levanta a los muertos. Un Dios que hace las cosas imposibles posibles. Así como cada hombre de la Escritura se equivocó y Dios lo levantó, la Biblia nos enseña que cuando escudriñamos nuestra vida y nos damos cuenta dónde está el error, el Señor nos ayuda para levantarnos. Por eso Él dice, el Señor Jesús dice en su palabra, ¿no?, en uno de los evangelios, que cuando estemos cargados y cansadísimos o trabajadísimos de su vida espiritual, que vengamos a Él y le digamos, ya no puedo más, ya no puedo llevar esta vida, yo trato de portarme bien, pero siempre caigo en el error, ya no quiero tomar, pero le sigo entrando de a galán a la cerveza, etcétera, etcétera, pero ya quiero ser una persona diversa. Pero la Biblia nos enseña que no es en nuestras fuerzas, sino en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué implica esto? Que cuando escudriñamos tenemos que dejar espacio al poder de la palabra del Señor. Que el Espíritu nos convenza de que usted, que no quiebra en un plato, se echó la vagina entera. Ahora bien, segundo, si hay errores, debemos arrepentirnos y disponernos para el cambio. ¿Qué implica? Que un cristiano, un hijo de Dios, no se puede quedar estancado. Si usted se cayó, levántese, límpiese y siga. El Señor Jesús lo enseñó de una forma bien increíble. Cuando se acercó a los discípulos, dice que se enseñó una toalla, para que me vaya entendiendo, y se sentó en un baldecito o en un banquito. Puso un guacalito en el suelo con agua y dijo, vaya, vengan que le voy a lavar los pies. Y ahí encontramos el camino del hombre. Y viene Pedro, que todos logramos asimilar a simple vista, que Pedro era humilde. Al decirle, yo no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies a mí? Pero si usted ve con detalle cada palabra, ve con detalle los signos de interrogación, los puntos, las comas, se va a dar cuenta que él estaba siendo arrogante. ¿Cómo vas a creer que yo me voy a dejar? Si yo estoy bien, eso es para otros. Ese es para el de afuera que está mal, para el que está tomando, para la prostituta que se ve en la calle, no para mí que yo estoy en la iglesia. Y todavía le dice, ¿y por qué? Dice el Señor, esto ustedes no lo entienden todavía. Y es necesario que yo les lave los pies. Viene Pedro y le dice,
Ah, pues lávame todo el cuerpo, ¿no? Lávame las manos, la cabeza. Y le dice, ya están limpios. ¿Por qué cree? Porque triste y lamentablemente, hermano, vivimos en un mundo donde el gobernante es Satanás. Y él es astuto, las artimañas son grandes, él maquina. Y quiero decirle algo, sin Cristo, él es más sabio que usted. No importa cuánta sabiduría llegue a tener usted, o cualquier ser humano. Satanás ha estado desde el principio. La Biblia enseña en Ezequiel, si no me equivoco, es 28, 29, que Satanás, después de las tres divinas personas, era el ser más increíble que había en el cielo. No había otro como él. Se paseaba en los mejores lugares. Y sabe una de las características, para que vea que verdaderamente la Biblia tiene razón, dice que él era el dirigente de la alabanza de Dios. Y ahora vemos que lo que envuelve más al mundo es la música. Usted todavía se recuerda, siendo cristiano, de Leodán, de Shakira, ¿eh? Para los jóvenes, hay tanto artista nuevo que ha salido, ¿no? Y para aquellos que ya tienen muchos años, recordamos los galos, así es verdad. Los Pimpinela, qué sé yo, tanto que hay, ¿no? Canciones bonitas, decimos nosotros, pero no son de Dios y están influidas por el enemigo. Y quiero decirle algo, cada canción está llena de demonios, porque esas personas no creen en el Señor, por lo tanto no adoran a Dios, se adoran ellos mismos o adoran a otras deidades que no es Dios. Entonces nos damos cuenta, hermano, que la Biblia nos dice que porque vivimos en este mundo vamos a caer, y el Señor lo enseñó y dijo 7 veces cae el justo. ¿Por qué cree que dijo 7 veces? Porque el número 7 en la Escritura habla de perfección, ¿verdad? ¿Qué cree que da a entender? Que siempre vamos a caer porque no somos perfectos, pero tenemos a Cristo que nos levanta. ¿Mm? Esa es la ventaja que nosotros como hijos de Dios tenemos, que el mundo no tiene. Tercero, si no cambiamos el curso de nuestra vida, podemos terminar mal. ¿Le suena? ¿Sabe qué implica esto? Que si nosotros no tomamos la decisión de cambiar para Dios, vamos a terminar mal. Y encontramos miles de ejemplos. Hermanos que después de 10 años en un servicio, dejan todo. Y aquí parejo, evangelistas, predicadores, servidores, ovejas. ¿Por qué? Porque el enemigo es lo que anda buscando. El enemigo dice, tú has pecado y tu pecado es tan grande que no mereces ya el perdón. Y el Señor Jesús dice, yo he venido a salvar y a rescatar lo que se perdió. Es bien bonito, hermano, tratar de entender el evangelio o los 4 evangelios. He estado meditando tanto y yo quisiera empezar, pero no sé cuándo, no sé dónde lo voy a meter, empezar a estudiar los evangelios, pero en una forma espiritual, porque yo estoy convencido por los estudios que yo trato de desempeñar en mi vida, que los evangelios forman parte del Antiguo Testamento y todo el Antiguo Testamento se tiene que ver espiritualmente, porque no lo podemos basar en un hecho literal, de que encontraríamos que es fatal todo lo que hay. Pero si lo vemos en el lado espiritual, vemos que cuando Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, está hablando de un sentimiento, de un amor, que no nos aferremos a las cosas. Pero si lo vemos literalmente, que Dios más malvado no se permite decir de que hay que degollar a mi hijo, ¿verdad? Pero el mundo esto no lo entiende. Pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu, el cual nos convence de todo y nos enseña todo lo que hay. Bájale volumen a la alabanza. Ahí los botones de... Ok. Como que era una bomba. Amén, hermanos. Entonces tenemos que entender que si nosotros no nos damos cuenta del error, podemos terminar mal. Vuelvo al mismo ejemplo.
aunque él se recuperó, pero fue grande el sufrimiento. Empezó a maquinar solo por una cosa, hermano, por no ser obediente, por estar de haragán. Dice la Escritura que estaba de ocioso, y la Biblia enseña en Proverbios que la osadía o ser ocioso no trae nada bueno, porque entre más tiempo usted descansa sin hacer nada, más cosas maquina. Yo por eso trato en las mañanas que yo trabajo, ¿no?, de andar oyendo alabanza o un sermón, porque si no ando oyendo nada, ando pensando, y es que la hermana me vio mal, y es que el hermano me vio mal, y es que un día de esto le voy a decir su verdad, es que conmigo nadie va a jugar. Empezamos a maquinar, porque tener nuestra mente vacía es lugar para el enemigo, pero si la tenemos ocupada, el enemigo no entra. Dice la Escritura que estaba David así echándose la siestecita en una hamaca, dándose aire así. De repente, ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? No hay nada que hacer. Y la Biblia dice que todos los reyes andaban en la batalla, pero él no, y era rey. Y de repente se fue a parar allá al balcón, a la terraza, y dice la Escritura que vio a una mujer y la codició. ¿Por qué? ¿Cree que en ese momento tenía palabra de Dios en su mente? No, porque no estaba haciendo nada, porque no se estaba ocupando de las cosas del Señor. ¿Se da cuenta por qué la Biblia dice en Josué 1:8? Medita día y noche en este libro de la ley. Cuando usted siente que tiene malos pensamientos, rápido meta la palabra. ¿Por qué? Porque si no, el enemigo puede minar su mente. Ahora bien, hermanos, segundo punto, no basta con reconocer que hasta hoy hemos cometido errores. Es necesario disponernos para el cambio. Lea lo que dice Proverbios 23:19. Quisiera decir más cosas, pero vamos a dejar que la palabra hable, ¿no? Proverbios 23:19. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Es importante, hermanos, que reconozcamos nuestros errores, pero también es indispensable que busquemos respuestas. Ejemplo, ya me di cuenta que yo soy bien malcriado. Señor, enséñame el camino para dejar mis malcriadeces. ¿Verdad? Ya me di cuenta, Señor, que no puedo dejar de ver novelas. Enséñame el camino para dejar eso. Ejemplo, hermano. Usted sabe en qué camino anda, ¿no? Ahora bien, vamos a ver lo siguiente, porque tengo dos mini puntos en el punto. Lo primero, disponernos para el cambio es una demostración de sabiduría. Por eso dice el versículo: oye, hijo mío, y sé sabio. Del momento que usted está agarrando en su corazón estas palabras que Dios nos dice, desde ese momento usted está siendo sabio. Y es el primer paso para dejar el mal. La Biblia dice y enseña lo siguiente: que el sabio ve el mal y se aparta, mas los ignorantes van y reciben el daño. ¿Cuál cree que sea el problema? Sencillito, no hay donde perderlo. Usted sabe que lo que hace siempre lo va a llevar a pecar y lo hace. Pero en el momento que usted dice: si yo me voy por ese camino, yo sé que ahí hay un bar y yo siempre que he pasado me he tomado una copa, hoy me voy a ir por el otro lado. No voy a pasar ya más donde pasaba. Partiendo de ahí, mi hermano, la Biblia dice: ese hijo sabe. Yo sé que ver mucha televisión me lleva a ver pornografía. Ya no voy a ver tele, así ya no voy a caer. Cuando nosotros hacemos eso, Dios comienza a reforzar nuestra vida. Yo escuchaba esto y quiero compartirlo, que cuando nosotros como hombres, los hombrecitos, empezamos a dejar de ver mujeres,
porque nosotros somos bien curiosos, ¿no? Con la vista. Vemos una muchacha bonita y se nos va la vista hasta donde se aguante, ¿no? Pero si nosotros comenzamos a ignorar, estamos construyendo una muralla. Y va a llegar un punto de tanto ladrillo que vamos poniendo cuando decimos no a ciertas cosas, que vamos a tener una fortaleza que después, no importa que una mujer vaya desnuda, nosotros no la vamos a codiciar. Y así para cualquier cosa. Yo le puse el ejemplo del varón porque es el más obvio, ¿no? Y cómo nosotros podemos ir evitando. Y la Biblia nos dice, he ahí un hijo sabio. Segundo, cambiar la forma de pensar y actuar testimonia que debemos realmente obrar a Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque del momento que nosotros comenzamos a cambiar ciertas cosas en nuestra vida, damos testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. Ya la gente dice, pero que no era vos que cuando yo venía siempre en la televisión. No, hoy tengo que leer también un libro. Pero no era vos que andabas leyendo esos cómics. No, pero hoy de vez en cuando ando leyendo un libro hecho por un cristiano. Ahí hay un montón. Entonces, nosotros empezamos a cambiar lo que nos hace caer por cosas que nos empiezan a edificar. Y dice la Escritura, he ahí la sabiduría. Por eso dice el versículo, se lo voy a leer. Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Nosotros estamos viendo ahorita que enderezar nuestra vida o nuestro corazón es ya no hacer lo que estamos haciendo. Ahora bien, vamos a ver el segundo punto. Con ayuda de Dios, ¿quién nos guía? Cambiamos el curso de nuestra vida, del fracaso a la victoria. Solo con la guía de Dios podemos cambiar nuestra vida de fracaso a victoria. Quiero hacerle un ejemplo antes de irnos al texto. Cuando el pueblo de Israel estaba entre la espada y la pared, que tenía el mar rojo delante y detrás venía Faraón con su ejército, en el capítulo 15 de Éxodo, ellos no encontraron salida. Y lo primero que hicieron fue murmurar contra Dios, diciéndole a Moisés, para esto tú nos sacaste. Pero encontramos, hermanos, que un hombre que es sabio y endereza su vida, piensa antes. Y dice Moisés, esto es lo que Dios hará. Él no se preocupó. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos llevar por la guía de Dios, aunque el problema sea serio, Dios va a dar respuesta. Y nosotros encontramos que donde no había salida, Dios hizo una salida. Y sabe algo más bonito, que Dios da salida y quita los problemas. Porque se imagina que hubiera abierto el mar y los egipcios hubieran pasado y los hubieran perseguido todos los 40 años. Qué horrible, ¿no? Pero Dios dice, si tú te dejas guiar por mí, yo te doy salidas, te doy respuesta y te quito el problema. Qué bonito vivir delante del Señor. Santiago 3:13. Vámonos a Santiago para dar un poquito más de solidez al segundo punto, cuando estamos hablando de que si nos dejamos guiar por el Señor, podemos cambiar nuestro fracaso en victoria, porque quiero decirle, hermano, sin Cristo, su vida es un fracaso. Su vida y la de cualquiera, la de su servidor, la de cualquier persona. Solo con Cristo hay victoria. Por eso en Cristo somos más. Amén. Santiago 3:13 en delante. Vamos hasta el 18. Dice que es sabio y entendido entre vosotros. La Biblia o la palabra del Señor nos hace una pregunta. Yo quiero que usted medite en esta pregunta. ¿Quién es sabio entre nosotros?
Pregunta, ¿será que un hermano de nosotros no puede ser sabio? ¿Qué dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría. ¿Quién cree usted que es sabio? El que teme a Dios. Pero aquel que no respeta, aquel que agarra a Dios como que es fuego, aquel que viene a un servicio, viene a un culto y no pone atención y hace lo que quiere y se levanta y no apaga el teléfono y no hace muchas de las cosas que debería de hacer. ¿Usted cree que es sabio? Ay, pero no tiene nada de malo. Pero el problema es que usted está irrespetando a Dios. Porque aquí se habla de Dios. No se viene ni a mascar chicle, ni a hablar de política, a menos que la Biblia nos oriente para hablar de eso. Por ejemplo, estamos estudiando Daniel, la política tiene que salir porque son los imperios. Pero de lo contrario, hablamos de Dios y es Dios el que nos está dirigiendo. Que me usa a mí o a cualquier persona, eso es otra cosa. Pero usted no me está oyendo a mí, usted está escuchando lo que la Biblia le está diciendo. Entonces nos damos cuenta que estar delante de Dios merece respeto. No estamos en conferencias de políticos o que nos están explicando cómo hacer una torta de huevo o nos están diciendo cómo hacer macarrones o frijoles o etcétera. Me está diciendo, escucha, hijo mío, y sé sabio. Ahora bien, después de esta pregunta dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Yo quiero decirle algo. La Biblia nos dice que nuestras buenas obras se van a reflejar en la sabiduría y en la mansedumbre. Pero es importante saber que es una persona mansa. Yo quiero decirle, no sé cómo explicarle, pero le voy a hacer el ejemplo de la familia. Usted tiene su esposo, su esposa y sus hijos. Su esposo o su esposa o sus hijos cometen errores y usted está, hijo, mira esposa, no lo hagas. La Biblia dice, la Biblia te enseña. Y cualquiera podría decir, es que ese esposo no se enoja. Yo veo con qué mansedumbre les habla, con qué tranquilidad, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos a una de las personas que fue bien mansa, que es Moisés, nos damos cuenta que Moisés no les gritaba, les decía, espérense, hijitos, van a ver lo que Dios va a hacer. Confíen en el Señor. Él les va a hablar, Él esto, vean la grandeza de Él. Pero la pregunta es, si yo de repente a mi esposa le grito, ¿será que sigo teniendo mansedumbre? Ahí está el detalle. Porque ser manso es enojarse cuando hay que enojarse y ser manso cuando hay que ser manso. Ejemplo, nosotros no podríamos decir de que el Señor Jesús no fue manso cuando llegó al templo y vio el degenere que había adentro y empieza a botar las mesas y a botar el púlpito y la silla y le daba vuelta a esto y las palomitas salían volando y esto y aquello y los corderitos salieron corriendo de la gran locura y la gritazón que le empezó a dar. Pregunta, ¿no fue manso? ¿Se equivocó Dios? O en este caso Jesús. Entonces nosotros encontramos, hermanos, que cuando nosotros somos sabios y demostramos con nuestros hechos la sabiduría de Dios, eso implica que en el momento que haya que ser un poco rígidos, hay que hacerlo. En el momento de que hay que reprender o amonestar, hay que hacerlo. Siempre con mansedumbre. ¿Sabe qué implica? Con sabiduría. No es del simple hecho que yo me enojo y ya, porque en la casa yo mando, no. Es de cómo vamos a hacer las cosas. Ahora bien, ya va a ver por qué es importante entender esto. Yo le puse, nos mostramos nuestra sabiduría y vida de fe
con nuestros pensamientos y acciones. Nosotros, la única manera que tenemos de poder demostrar que verdaderamente tenemos una vida en victoria es que ninguna prueba, tentación o problema nos va a llevar a una desesperación. El Señor Jesús se molestó, pero si usted es un estudiante, usted va a ver con detenimiento que el problema no era que estaban vendiendo. El problema estaba en lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Le voy a hacer un ejemplo. Voy a poner yo nuevamente. Tengo mis 2 hijos y todos los días los encuentro jugando PlayStation. Todos los días. Típico de un padre, agarrarlos y darles de agarrar. Estoy aburrido, estoy cansado, siempre jugando, nunca hacen nada y empezar a dar, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo soy una persona mansa, sabia y voy a actuar bien? Lo primero que voy a hacer, agarrar la PlayStation y hacerla pedazos. ¿Qué te pasa, papá? ¿Estás loco? ¿Cómo te permitís hacer eso? El problema es que yo estoy atacando el problema. El Señor Jesús volteó las mesas y la silla porque dijo, ¿cómo ustedes se permiten a mercadear, a vender, a hacer trampas en la mesa donde ponen las cosas de Dios? ¿Cómo se permiten a poner personas a que estén vendiendo y estafando a la gente en las sillas donde tendrían que estar los sacerdotes de Dios? Léalo con detenimiento lo que dice el Evangelio cuando Él se molesta y entra al templo. O sea, la Biblia nos enseña que tenemos que atacar los problemas. ¿Para qué, hermanos? Para tener victoria. Dios atacó el problema del pueblo de Israel. ¿Quién era el problema? ¿Era el problema del mar? No. El problema de los israelitas era Faraón con su ejército. Y Dios dijo, si ustedes se dejan guiar por mí, yo les quito ese problema. Y atacó el problema. ¿Por qué? ¿Qué creen? Pasan, cierran el mar, uno de un lado y otro de otro lado. ¿Creen que se soluciona el problema? Levanten barca y vamos. Que a estos, aunque sea arrastrados, pero los volvemos a traer. Porque Faraón dijo, ¿qué hice? Levanten tropa y vamos, y los vamos a ir a traer. Nosotros tenemos que entender que cuando Faraón dijo eso, él iba decidido a traerlos de regreso. Ellos no van a jugar conmigo. Ellos a mí no me conocen quién soy yo en realidad. El problema es que él no conocía quién nos estaba apoyando o lo estaba apoyando él. Y esa es la gran diferencia. El que nos apoya a nosotros, que es el que es escudo de nosotros, es más poderoso que el que tiene el poder en este mundo. Esa es la diferencia de nosotros. Por eso es que somos victoriosos. Por eso es que no podemos dar derrota, porque sabemos hoy atacar el mal gracias a los consejos de Dios. También quiero decirle que del 14 al 16 yo le puse esto, y quiero antes de leerlo decírselo. Si nuestros pensamientos y acciones están gobernadas por celos y disputas, debemos encender las señales de alarma. Vea lo que dice hasta el 16. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Por eso vuelvo a decirle el ejemplo de mis hijos, que no tengo, por eso un ejemplo de la PlayStation. Si yo le digo a uno, ¿por qué no hiciste lo que tenías que hacer? Y en ese momento yo lo regaño a él y al otro lo dejo ahí porque claramente yo no le dije que hiciera nada. Al que levanté se va a molestar con el hermano y le va a decir, ¿y a él por qué no le decimos?
Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo solucionar los problemas. En nuestro ministerio, en nuestra vida particular, en nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos, en el trabajo, buscar soluciones, no encender la llama, porque eso no es ser sabio. Y muchos dirán, pero tiene sabiduría, pero aquí dice que es diabólica. Porque si usted piensa mal o piensa cosas deshonestas o piensa mal de su hermano sin saber nada, aquí está el problema. Con pensamientos y acciones gobernadas por la maldad, no se glorifica a Dios, sino al adversario espiritual. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Cuando nosotros no obramos conforme a la voluntad de Dios, lamentablemente estamos siendo gobernados por el enemigo. Y como es bien fácil que el enemigo se meta en nuestras mentes, tenemos que tener un gran cuidado. Ahora bien, dice el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Yo le puse, si Dios obra en nuestra vida, produce una transformación que se refleja en nuestros pensamientos y acciones. Es importante ver, hermanos, que del 17, y vamos a leer el 18, la Biblia nos enseña en qué vamos a diferenciar un pensamiento diabólico a un pensamiento de Dios. Un pensamiento diabólico siempre va a pensar lo negativo. Ejemplo, hermanos, vamos a comprar sonido. Ay, hermano, pero si se arruina, y si lo dan muy caro, y esto, y si no sé qué. Aquí está. Porque piensan con su mente, no con Dios. Cuando nosotros nos dejamos llevar por Dios, sabemos que Dios es poderoso para hacer las cosas. Y si no, podemos ver que los frutos no son buenos, que hay incertidumbre. ¿Sabe qué implica? Que siempre hay pero a mí no me parece, pero a mí no está bien, pero a mí nunca deja que fluya el Espíritu. Y lo más triste cuando dice la hipocresía. Hermanos misteriositos que dicen una cosa y terminan haciendo otra. Dice el verso 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué implica? Mira, hermano, si hay problemas en su vida, si hay dificultades, si un hermano le cae gordo o le cae gorda, lo que tenemos que hacer es amarlo y tener paz con él. Porque la paz es lo único que puede alejar toda la maldad. Es importante ver, yo estuve meditando, nada más hoy estaba meditando en la mujer prostituta que le llevaron al Señor Jesús. Iba el Señor Jesús, estaba predicando el Señor Jesús, y vienen y le avientan a la muchacha, ahí, media desnuda, porque la agarraron en el acto. Y vean, estaba la luz de Cristo, tiran primero el pecado y la maldad viene, porque es así. Cuando el pecado se levanta en cualquier parte, lo primero que viene es la maldad. Y se acerca toda la maldad y ya se rueda. Viene la tentación, viene el egoísmo, viene la altivez, vienen los malos pensamientos, deseos que no son agradables. Todo lo que estamos leyendo ahorita. Y le dice, vaya Jesús, al grande y fuerte, ¿qué vas a hacer aquí? Y vemos, hermanos, que el Señor Jesús demuestra la paz. Por eso dice el 18, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Viene el Señor Jesús y simple y sencillamente les dice, si uno, porque es importante ver quiénes habían llegado. Eran hipocritones, como no tiene idea, pero a la larga eran religiosos. ¿Amén? Y viene y les dice a los religiosos, si uno de ustedes se siente mejor y que no tiene ningún pecado, se siente puro, dele de agalán a la muchacha con las piedras. Y la Biblia dice que la luz y la paz alejan las tinieblas. Porque dice que desde el mayor hasta el menor botaron sus piedras y se dieron la vuelta porque sus conciencias fueron acusadas. Oh, ¿sabe qué dice el Evangelio de Juan 3, 18 y 19? Los hombres no vienen a la luz porque sus obras están llenas de tinieblas. ¿Por qué cree que se alejaron? Porque la maldad de ellos los retiró de la luz de Cristo. ¿Qué cree que hubiera sido lo mejor? ¿Cree usted que no hubiera sido lo correcto que ellos hubieran caído de rodillas y hubieran dicho, verdaderamente, este es el Hijo de Dios? No, pues no, ganaste esta. Pero espérate que tenemos otro. Y lo mismo dice el enemigo. Ah, ya no ven las mujeres. Espérate que yo me voy a encargar de meterte una peor. Ah, ya no quieres tomar. Ay, todavía no me conoces. Pero es ahí donde nosotros tenemos que empezar a dejarnos llevar por el Señor. Por último, hermanos, el cambio que anhelamos en nuestra vida solo procede de Dios. ¿Cuántos quieren cambiar? Amén. Solo podemos cambiar con el poder de Dios. Si deseamos experimentar cambios profundos en nuestra existencia, debemos rendirnos a Dios totalmente. Vamos a volver a ver Proverbios 23. Vimos el 19 y vamos a ver el 26. Vea lo que dice. Proverbios 23, 26. Recuerde, solo la entrega puede cambiar nuestras vidas. Así que si usted pensaba retirarse del Señor, se está equivocando. Ay, es que me he portado tan mal, por eso no tengo palabras para acercarme al Señor. Se está equivocando. Aquí hay un texto, el primerito, que casi no se ve. Si tus pecados fueren como el carbón, vendrán a ser blanquísimos. Dice lo siguiente, 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Qué hermoso pensamiento del Señor. El Señor nos dice en esta hora, hijo mío, ya no estés pensando que tienes que ser puro para venir a mí. Ven cómo estás, dame tu corazón, que yo te lo voy a regalar. Deja que sea yo tus ojos para que tú veas de otra manera. Sabe, mi hermano, que si nosotros le entregáramos de corazón nuestro corazón y nos dejáramos guiar por Dios, usted ya no vería como ve. Ya no veríamos con odio. Veríamos con un amor incondicional. Sabe que yo estudiando también, porque he estado divagando tanto en la escritura, estaba viendo el problema de David, que surgió después de que Dios lo perdonó. Porque David tuvo problemas con su hijo Absalón por el simple hecho que David veía de una forma diferente. El que pecaba ya no lo veía, mátenlo, perdónenlo, va a cambiar, le vamos a dar otra oportunidad. Y eso a Absalón no le gustaba y le decía, papá, ¿qué estás haciendo? Hay muchas personas, no, pues no vamos a perdonar, y si es posible vamos a agarrar a pedradas o a pedradas al hombre o a la mujer. No vamos a perdonar. Y la Biblia nos enseña de otra forma.
La Biblia nos enseña que aún Pedro, aún Judas, cuando entregó al Señor y lo fue a besar, le dice, con un beso entregas a tu maestro. En ningún momento Jesús tuvo odio contra Judas. Y quiero terminar. Hechos 7. Porque cualquiera podría decir ahorita, ay, pero es que él era Jesús y yo no soy Jesús, ¿verdad? Hechos capítulo 7. Versículo 59. Vamos a ver, hermanos, que también un hombre común y corriente como usted, que le entregó su corazón y había sido guiado y veía con los ojos de Jesús, él pensaba y veía lo siguiente. 29. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Se puede, hermano. La Biblia nos enseña que sí se puede. Podemos cambiar nuestra vida y nuestras actitudes. ¿Qué es el ingrediente que hace falta en nuestra vida? Ser guiados por Jesús. Si somos guiados por Él, nuestra vida va a cambiar completamente. Vamos ahora. Padre, gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos has regalado. Hemos comprendido, Dios del cielo, la grandeza de tu misericordia. Tú nos dices que seamos guiados por ti, que cambiemos y transformemos nuestros corazones y que nos rindamos completamente a ti. Solo tú tienes respuesta para nosotros. Solo tú puedes transformar nuestros corazones de piedra por corazones de carnes, donde tengamos amor unos con otros, donde ya no acusemos ni veamos mal a nuestros hermanos, que los veamos con amor, y que si nosotros, siendo malos y pecadores, sabemos dar cosas buenas, sabemos que tú puedes levantar a esas personas que han caído en errores grandes. Nos sentimos orgullosos de ser tus hijos y reconocemos de corazón que tú eres un Dios incomparable. No hay otro Dios semejante a ti. Por eso te servimos y por eso con gozo te alabamos y declaramos que por la eternidad serás nuestro Dios. Gracias, bendito Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera. Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador.